Buenos días, hermanos, Iglesia de Jesús el Camino. Dios les bendiga mucho en este día que es Día del Señor. Quería agradecerles. Hemos entrado en esta semana que pasó en un tiempo de búsqueda de Dios, con ayuno, con oración, con ruegos. Y quería decirles gracias a hermanas y hermanos de toda la congregación que en este tiempo están entendiendo lo que el Señor está demandando de nosotros para enfrentar los desafíos de estos tiempos que son complejos. Hemos escuchado los informes de las autoridades gubernamentales, que esto se extiende y por supuesto hay desgaste, cansancio, y a nosotros como Iglesia del Señor, hijos de Dios, tenemos los recursos, todos los recursos para seguir adelante sin bajar los brazos. Por eso quería proponerles, hermanos, que vamos a continuar esta semana que entra también, intensificando la oración, el ruego, el clamor. Los que puedan ayunar, que lo puedan hacer, por favor. Será muy bienvenido. Quería saludar si bien han partido en familia de hermanos que no son de nuestra congregación, seres queridos, en la que venimos anunciando. Quisiera que sigamos orando por la familia Colatrulio, por la familia Moreno, por la familia Farías, y que tengamos presente para que el consuelo del Señor esté en sus vidas por la partida de seres queridos de sus familias. Quería compartir una palabra que tiene que ver con el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 14, versículo 12. Dice, en la historia de cuando el Señor está sacando al pueblo de Israel de la esclavitud, y lo enfoca precisamente para que entre en el periodo de desierto para llegar a la tierra prometida. Y yo voy a tomar, si bien es largo todo, pero voy a tomar una parte del del capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó al campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hay hermanos que se añaden a la iglesia que no conocen todavía toda la historia bíblica, y hermanos que de este pasaje o del pueblo de Israel han escuchado muchísimas predicaciones. Pero la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. El relato nos muestra que después de las plagas, Dios sacó a su pueblo. Faraón les permitió salir camino a esa tierra prometida, a servir a Dios, a honrar a Dios, a que una nueva nación se edifique dentro de los parámetros de la palabra que Dios les daba. Hermanos, había terminado el tiempo de las plagas. Las plagas fueron sucesivas y eran para tratar con el corazón de Faraón. La voluntad de Dios era manifestar su gloria ante los egipcios y mostrarles quién era el verdadero Dios. El desierto es para tratar con el corazón, era para tratar con el corazón de su pueblo. O sea, las plagas eran para tratar con el corazón de Faraón, y el desierto, como siempre, es para tratar con nuestro corazón. Ahora, en el corazón del pueblo siempre escuchamos que había en ellos que anhelaban y siempre estaban continuamente, hasta acá la declaración que nosotros escuchamos cuando leemos el primer versículo es que ellos preferían morir sirviendo y siendo esclavos de Faraón, porque decíamos: vamos a morir en el desierto. Sin embargo, Dios les había preparado una nube para el calor del día y una columna de fuego que sería para la noche y que sería guía para ellos en todo tiempo. Ahora, cuando ellos salen y ven que atrás venía el ejército para perseguirlos, lo primero que vieron fue la muerte en el desierto. Por eso dijeron: hubiéramos preferido quedarnos en Egipto. El corazón de ellos vagaba siempre en nunca rendirse a Dios y desarrollar algo que sí lo había hecho Moisés. Les costaba. Y si uno ve el avance de las Escrituras, después de haber visto señales y prodigios, después se quejaron porque faltaba agua. Y Dios los llamó a estar y atravesar por el desierto porque quería que el pueblo entienda lo que había en su corazón. Eso lo revela más adelante en Deuteronomio, en los últimos capítulos, cuando ya están por entrar a la tierra prometida. Pero precisamente el corazón del hombre es complejo y se resiste siempre a rendirse al 100% a la voluntad de Dios. Acá nosotros vemos que estratégicamente Dios preparó y no permitió que nunca el pueblo se acercara, porque dice que esa columna de fuego y las nubes eran como tinieblas para el enemigo, y sin embargo eran luz y claridad para el pueblo. Y acá exhorta también el Señor a Moisés, porque le dice: ¿por qué clamás si tenés que marchar?
Y precisamente en todos estos periodos de desierto es donde Dios ordena nuestra vida para que se alinee a la voluntad de Dios. Y trasladándolo a la iglesia, nosotros también muchas veces tenemos este problema de clamar a Dios cuando Dios nos dice que marchemos. Hacemos una cosa en reemplazo de la otra por vivir todavía un desorden en nuestras vidas. Dios nos manda a perdonar y nosotros nos ponemos a cantar. Dios nos manda a hacer algo, quiere que por su palabra hagamos algo y siempre tratamos de tapar una cosa con otra, impidiendo que Dios trabaje profundamente en lo que es nuestro corazón. El principal de los problemas que Dios veía, el Señor veía en el corazón del pueblo, era que ellos anhelaban y no lo habían puesto al Señor, como Dios, cumpliendo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, y como todos ya sabemos, pero ellos eran inclinados siempre a otros dioses y hacían como las otras naciones, de cosas que veían, hacían un Dios que ocupaba el centro de sus vidas. Y precisamente eso es lo más peligroso que fue para el pueblo y también para nosotros en estos tiempos. Cuando uno no tiene ordenada la vida en base a lo que Dios está demandando de nosotros, el desorden está. Y el desorden tiene que ver con que no vivimos el presente de Dios ni tenemos las perspectivas de fe hacia adelante y lo que va a venir para nosotros. El pueblo caminaba por el desierto, atrás estaban los egipcios, era la amenaza de muerte, y adelante se encontraban un mar. Y ellos decían: acá morimos. O nos matan los egipcios o morimos ahogados, pues es imposible cruzar el mar. Y ese es el problema que siempre tenemos nosotros: ponemos el temor y el pasado enfrente de nuestras vidas. Dios iba a glorificar y dijo en la promesa que les dio que iban a desaparecer y no iban a ser más los enemigos en este tiempo para ellos. Solamente Moisés creyó y avanzó, y todo el pueblo por detrás siempre, pero siempre la característica de ellos fue la queja, la murmuración, la mentira, idolatría, y nunca salía de lo profundo de su ser un agradecimiento, un cántico real, una perspectiva, un gozo, un decir: el Señor está con nosotros. Nunca lograron tener el contentamiento y el gozo, siempre fue un pueblo rebelde. Y es lo que nosotros, lamentablemente, nuestra vieja naturaleza es así. Hermanos, el mar no se abrió hasta que Moisés llegó y estuvo ahí, ya casi pisando el agua con las varas. Dios abrió el mar para que ellos cruzaran. La promesa se cumplió. Dios, yo pelearé por ustedes. La promesa de Dios para estos tiempos es la misma. Saber que la guerra ya la ganó el Señor Jesús en la cruz, y nos toca a nosotros seguir peleando la buena batalla de hacer su buena voluntad agradable y perfecta. Y es, hermanos, a través de la oración que yo creo que Dios quiere en estos tiempos que nosotros avancemos. Es un tiempo en que no podemos nosotros predicar libremente, tener cultos como los teníamos, pero sí Dios nos llama a la oración, a la intimidad. Ya lo escucharon varias veces, lo van a seguir escuchando hasta que esto tenga un fin y una etapa de nuevo comienzo. Porque es precisamente, como hablamos muchas veces, a través de la oración y la aflicción es donde se está gestando algo
para la gloria del nombre del Señor. Yo he visto en la palabra que también el ir pasando de etapa en etapa, como hablamos del plan de Dios, todo siempre fue en aflicción y en oración, oración y aflicción. Daniel en pleno cautiverio fue una persona consagrada para Dios, no lo negó nunca, pero él dedicaba su vida a la oración. Por eso quería animarlos a que no bajemos los brazos y no bajemos la intensidad de la oración. Y en la respuesta a la oración que él tenía y en lo que se proponía él buscar a Dios, le llegó un ángel y dice: eres muy amado en los cielos. Y fue a él al que se le reveló gran parte de lo que es el Apocalipsis, el futuro y lo que vendría. Y no fue en vano la oración de Daniel. En los profetas también vivieron distintas circunstancias. Por ejemplo, Habacuc. ¿Se acuerdan de la oración de Habacuc? Él termina el libro aceptando una realidad. Los caldeos estaban rodeando el pueblo y la intercesión de él primero era: Señor, ellos son malos y tu pueblo es más o menos malo. Y él le parecía injusto y luchaba con Dios por decirle que ese pueblo injusto que eran los caldeos iba a tener dominio, iba a asolar a su pueblo que era más o menos. Y esto es precisamente lo que Dios busca de nosotros, un 100%, porque precisamente acá le anunciaba a Habacuc que iban a avanzar estos ejércitos contra el pueblo. Y después Habacuc entiende, y por eso él hace esta oración: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y después termina en el versículo 17, es una oración larga. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta oración, cómo termina Habacuc. La realidad no cambió, pero el corazón de él era otro. Él no había perdido el gozo, él no había perdido la esperanza. Él encontró contentamiento en medio de una realidad cuando prácticamente faltaba de todo. El profeta Nahum también, alrededor de una adversidad con el pueblo de Nínive que venía sobre ellos, también él declaró: Dios es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Creo que lo compartió Matías esta semana, este pasaje. Y él conoce a su pueblo, a los que confían en él. Este es el versículo en Nahum. Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce el Señor a quienes confían en él. Y en Hebreos también dice: Dios no hace excepción de personas, pero es galardonador de todos aquellos que le buscan. Y así continuamos con la oración a través de la Biblia, hermanos, cuando llega nuestro Señor, para que la gran salvación a toda la humanidad llegara. Y antes de enfrentar la cruz, hubo un Getsemaní, donde él luchó en oración para que la voluntad de Dios sea hecha, más allá del dolor de su cuerpo. Y las palabras son conocidas, y es buena
esperarlas y tenerlas presentes en este tiempo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, oh Padre. Siempre está nuestra voluntad y la voluntad del Padre. Y en algunos casos no cuesta, pero en otros casos trae mucho adversidad y dolor, pero precisamente en eso Dios se glorifica y después hay una gran victoria. La iglesia que nació dice que perseveraban unánimes en la oración, el partimiento del pan y en la comunión. El primer mártir, Esteban, oró antes de partir en la presencia del Señor con la visión que tuvo y los cielos abiertos, y les dijo que no le tenga en cuenta los pecados de aquellos que le estaban apedreando. Y uno de los que estaba ahí era Pablo, el que después iba a ser el apóstol usado de una manera tremenda para la gloria de Dios, para la extensión del reino, para el nacimiento de las iglesias en el pueblo no judío. Y también Pablo declaró que él oró 3 veces por un aguijón y el Señor le contestó. Tremendo el ministerio del apóstol Pablo, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, Pablo mismo dio lugar al nacimiento por el Espíritu de Dios y por la obra del Padre en Cristo, el nacimiento de la iglesia de Filipos. Y fue cuando a medianoche en la cárcel ellos habían sido lastimados con varas y encarcelados en el calabozo más adentro, que todos conocemos la historia, pero en determinado momento, a medianoche orando, ellos alabando al Señor cantaban himnos, y de repente vino un terremoto y sobrevino temor y los cimientos fueron conmovidos y las cadenas se rompieron y la presencia de Dios se manifestó para salvación del carcelero y dio lugar al nacimiento de la iglesia de Filipos. Es la oración que también el apóstol Pablo habla en los Colosenses. Él hace mención de Epafras. Él nombra a todos los colaboradores, pero lo nombra a Epafras como un obrero que intensificaba los ruegos y la oración. Fíjense en el valor que le daba Pablo a la oración, las oraciones que él mismo hacía por cada lugar que visitaba, por cada iglesia. Él decía que oraba de día y de noche para que la iglesia sea edificada. Por eso, hermanos, quiero animarlos a que en este tiempo no bajemos la intensidad de la oración, de los ruegos, del clamor, porque eso nos va a mantener viva la presencia de Dios con gozo, con fortaleza y con esperanza hacia lo que Dios está edificando y viene por el futuro. Yo quería terminar esta meditación de animarlos a todos para que entremos en una etapa, esta semana también, de orden en nuestra vida, de estar a cuenta con Dios, de responder a Dios con obediencia a lo que nos está hablando, a lo que nos viene hablando ya de hace un tiempo atrás. Estamos entrando en 100 días de aislamiento, pero Dios está con nosotros. Intensificamos la oración porque el peligro del contagio de este virus está muy cerca. Todos los que salen a trabajar saben que en el lugar o algún compañero o alguna parte de la familia, un compañero, en el barrio ya está cerca por todos lados. No pasa lo mismo a nivel país porque hay provincias y lugares que ya están viviendo otro momento. Pero a nosotros nos toca vivir esto, y como iglesia del Señor, Dios quiere que sostengamos en oración
en acción de gracias, en alabanza, en no perder la esperanza, el contentamiento y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Yo quería compartirles una ilustración de una iglesia, del nacimiento de una iglesia coreana en el año 1946, la iglesia presbiteriana Jongnak de Sur Corea. Dice que nació con 27 refugiados que se reunían en una montaña con un pastor joven, y eran todos muy pobres, y tenían como una carpa, una tienda grande donde se reunían para adorar a Dios. Y bueno, se reunían ahí hasta que un día la nieve cayó sobre ellos, sobre ese lugar, y les rompió toda la tienda y no tuvieron nada, y eran pobres. Entonces de ellos uno empezó a donar, una señora donó el anillo del casamiento, otra donó una colcha, y dice que se turnaba para dormir, se prestaban colchas, el que dormía de noche, después le pasaba la colcha para que el otro que no durmió dormía de día. Otro donaba enseres de la casa, ollas, cosas de donde se empezaron a sacar. Y de la nada, dice que Dios le empezó a proveer. Después llegó un dinero, porque vieron la necesidad de edificar una iglesia, un templo. Y después llegó un dinero que Dios les proveyó y empezaron a edificar una iglesia. Y pasaron 4 años y empezó a asolar el comunismo. El comunismo barrió con todo, hizo que todas las fuerzas coreanas salieran del lugar y se corrieran para otro lugar más cerca del mar. Y ese lugar, la iglesia que habían edificado, los comunistas lo tomaron como un almacenamiento de municiones para la guerra. Pasaron 4 años, las Naciones Unidas empezaron a intervenir en todo aquel sector y fueron liberando a Corea. Y uno de los miembros de la iglesia, cuando fueron liberados, lo primero que hizo fue al edificio de la iglesia que habían edificado. Y se encontró con que escondidos en ese lugar habían todavía comunistas. Y cuando lo vieron, le dijeron: te vamos a matar. Y le dijeron que le concedían un deseo antes de matarlo. Y él les dijo: quisiera que me permitan orar. Y dice que este hijo de Dios se puso a orar. Y después que terminó de orar, lo mataron. Después pasó el tiempo y esta iglesia, hubo un tiempo en la vida que fue la más grande del mundo. Creo que ahora no sé si hay otras que la igualan, pero es la iglesia presbiteriana que yo les había nombrado, Jongnak de Sur Corea. Y esa iglesia llegó a ser la iglesia más grande del mundo en un momento. Y esa iglesia tiene, cuando uno llega a la derecha, en la entrada, está sepultada el cuerpo de este Hijo de Dios, que a través de su oración y las oraciones de ellos hicieron que mucha gente sea salva. Y esa iglesia fue edificada para la gloria de Dios. Yo quiero animarles, hermanos, para que le demos el valor que la oración tiene para con Dios y lo poderosa que es para sostenernos en este tiempo con gozo. Yo agradezco porque esta pequeña congregación también comenzó casi con nada y de la nada. Y hay oraciones de hermanas que han partido, entre ellas mi madre, la hermana Arminda, la oración de Jorge, el servicio de Jorge, y hermanos también que han partido, que ellos oraron por nosotros y por este lugar. Y ahora nos toca a nosotros redoblar el esfuerzo en oración, no para que se haga nuestra voluntad,
ni sea una iglesia súper grande, sino que la voluntad del Padre sea hecha acá. Hermanos, yo quisiera pedirles que no bajen los brazos, decirles que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Él nos libra del temor, pero ordenemos nuestra vida. El presente de Dios y el futuro siempre tienen que estar. Es el diablo el único que trae el pasado delante de nosotros para acusarnos de cosas que Dios ya nos perdonó. O nosotros, si no fuimos ordenados totalmente, somos a veces los que ponemos nuestro pasado por delante. A Dios no le agrada. Dios quiere que mantengamos la mirada firme en Él. Y voy a hacer una oración, hermanos. Padre, te doy gracias. Gracias porque estás sentado en el trono. Y vos estás tratando en este tiempo con nuestro corazón. Y en medio de la oración y la aflicción está habiendo salvación y vida eterna en muchas personas que van a ser parte de la iglesia. Gracias, Señor, por hermanos que han orado por este lugar. Y hoy, a través de esta adversidad, hermanos son confortados. Estamos viendo cosas sobrenaturales porque vos nos estás sorprendiendo con provisiones. Y al que se le cierran puertas, vos estás abriendo otras. Gracias, Señor, porque tu nombre va a ser glorificado. Y yo oro por el cumplimiento de tu buena voluntad agradable y perfecta en cada una de los miembros de esta iglesia, en cada familia, en los obreros, en los más débiles, en los ancianos, en los niños. Tu gloria y tu gracia traigan el renuevo. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios estuvo en todos los tiempos y como nunca estará en este tiempo para sostener y edificar su iglesia, para hacerlas caminar en obediencia, honrando y adorando tu nombre, y dándonos a nosotros la posibilidad de tener contentamiento con lo que tengamos. Tu palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No queremos perder, Señor, el gozo, que es nuestra fortaleza para este tiempo. Ayúdanos a entrar en otra semana de intercesión, de ruego, de súplica. Ayúdanos a ordenar nuestra vida de acuerdo a tu palabra y lo que el Espíritu Santo está demandando de nosotros, porque Él nos anhela celosamente. Gracias, Señor. Creo en lo sobrenatural en estos tiempos, Señor. Creo en que poderoso eres para obrar con sanidad, para seguir dando libertad y para seguir proveyendo de la nada lo que tus hijos necesitan, para que tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor. Amén.